Por la película, es una película que creo que la animación es algo a reivindicar en España. Cuéntanos un poco cómo fue llevar a cabo este proyecto, que siempre hay que llamar a muchas puertecitas. Sí, muchas puertecitas y mucho tiempo, porque verdaderamente comenzamos este proyecto, yo creo que fue en el 2012, cuando entré en una librería en Nueva Delhi y me encontré con el libro El sueño de la sultana. Tenía una portada roja y un dibujo precioso de una mujer que pilotaba una nave espacial. Y cuando me acerqué leí una utopía feminista escrita en 1905 por Begum Rokeya Hossein, una mujer que no había tenido acceso a la educación formal y que en esta utopía proponía un mundo al revés, un mundo donde las mujeres tienen el conocimiento, por lo tanto el poder, y los hombres, que son ignorantes, viven detrás de las cortinas, encerrados en casa, ocupándose de las tareas domésticas. Y en ese momento tuve una corazonada y pensé, de esto hay que hacer algo más. Y entonces ahí ya entró Janma en el juego y comenzamos a hacer lo primero talleres con las mujeres en la India para ver la relevancia del cuento en la actualidad. Y tirar, y estos años han sido, bueno, a partir de esos elementos que logramos conseguir con los talleres, a partir de ahí elaborar una historia que es como una muñeca rusa, ¿no? En tanto en cuanto que una figura siempre esconde a la otra, y a la otra, y a la otra, hasta crear al final el guión del sueño de la sultana. Qué bueno. Como co-guionista, ¿cómo fue la responsabilidad de hacer esta película, no? Porque sí que es verdad que creo que el feminismo es una cosa que hay que hablarla, pero claro, a mí por ejemplo a veces me cuesta porque yo soy un hombre y yo quiero que hablen las mujeres sobre eso. ¿Cómo fue hacer este guión y cómo hiciste pues esta responsabilidad, ¿no? Que es muy grande también. El guión nace en parte de nuestras experiencias, porque hemos pasado muchos años ahí y a veces surgía directamente de episodios de lo que habíamos vivido y técnicamente de los dibujos de Isa. Entonces, a veces surgía de unos sonidos, a veces de unos dibujos y a veces de la palabra escrita. Para mí fue un aprendizaje, tanto para empezar a descubrir la calidad del pensamiento filosófico o feminista que existe en la India y que siempre existió, del cual no sabemos prácticamente nada porque siempre vemos solo un aspecto, y fue el descubrimiento de un país, de un continente, de una cantidad de personas que nos asesoraron maravillosas y fuimos aglutinando todos estos elementos hasta que esto se ha vuelto al final un proyecto de animación de largometraje, pero sí que hemos trabajado codo a codo con la imagen y con la palabra. ¿Y qué quieres comunicar con esta película? Porque sí que es verdad que es una película de un personaje femenino muy potente, pero ¿qué es lo que quieres comunicar con esta película? Son muchas las cosas, ¿no? Pero por ejemplo sobre la importancia y la necesidad de soñar, soñar como una herramienta de transformación. Eso principalmente. También hablar sobre aspectos, por ejemplo, de la seguridad de la mujer, que es algo que nos une en todo el planeta, ¿no? Ese sentimiento de inseguridad, porque nos podemos sentir atacadas en algún momento por un hombre. Eso también me parecía muy importante. Y el hecho, para mí ha sido, durante todos estos años, el tener el libro de Begum Rokeya Hossein, el sueño de la sultana, para mí ha sido una reflexión continua en tanto en cuanto de que te obliga a ponerte, a verte a ti misma desde el punto de vista del hombre. Entonces te das cuenta de las cosas no son iguales, para nada. Y cuando haces ese ejercicio continuamente son pequeños detalles que ya los tenemos tan asumidos y ya los tenemos tan tradicionalmente, culturalmente tan naturalizados que no nos damos cuenta de que no debe de ser así. De todas maneras, la película, no sé lo que piensas tú, pero para nosotros nunca fue un manifiesto de algo. Las cosas están como en el fondo, ¿no? La sexualidad, el hecho, digamos, esta dinámica un poco queer, o el hecho que el tema de la seguridad, digamos, hemos intentado poner como en el paisaje de fondo unos elementos sin que nada fuera una bandera presente, y por eso el personaje es a veces silencioso, contradictorio y va en búsqueda no solo de las trazas de Lady de Rokeya, sino también de alguna manera de sí misma y de su sexualidad.
Sí, por supuesto que sí. Y además yo creo que también el estilo de la animación, ¿no? Qué importante, ¿no? El arte que sirva para contar cosas, ¿no? Y la animación con unas figuras súper bonitas. El personaje protagonista yo creo que es un personaje bellísimo. Al igual que el chico, que además hay un desnudo súper bonito y es súper especial y súper elegante, ¿no? Qué importancia tiene el arte para contar cosas que vivimos y las que habéis vivido vosotros, ¿no? Pues fundamental también porque hay que confiar, o al menos yo confío mucho en cómo generar una imagen, sin que sea un proceso simplemente intelectual, es un proceso mucho más intuitivo, mucho más instantáneo, por llamarlo de alguna manera, donde probablemente florecen otro tipo de cosas que no surgen en la palabra, ¿no? Y también el hecho de que hemos intentado adaptar y utilizar un material, una técnica diferente en cada uno de los episodios para así realzar o subrayar ciertos elementos que nos parecían importantes. Por ejemplo, el hecho de que la vida de Roquella se cuente con una especie de teatro de sombras, ¿no? Sí. Para que nos sitúen también históricamente a comienzos del siglo XX, donde el entretenimiento era el teatro de sombras y cómo se transmitían las noticias era también el teatro de sombras. O, por ejemplo, El País de las Mujeres, que esté hecho con tatuaje temporal, que también tiene un valor simbólico impresionante, porque es una tradición por la cual las mujeres el día antes de la boda se decoran los brazos y las piernas para estar bellas para la noche nupcial, ¿no? Entonces hemos tenido como en consideración tantas cosas y por eso también necesitábamos tiempo. Pero eso juega también con la presencia, por ejemplo, de Paul Preciado, un filósofo hoy en día, digamos, postmoderno, postfeminista, de alguna manera, que cuestiona todo. Entonces sí, está lo tribal, está lo folk, pero también está el extremo opuesto. El mejor amigo de la protagonista es un filósofo transgénero. Qué bueno. La verdad es que, aparte de todos estos temas que son súper interesantes, hay que decir que la película va a viajar. Me ha contado un pajarito que te vas al Festival de Tokio, tengo mucha envidia, pero realmente, o sea, qué bien, ¿no? Que nuestro cine, que el cine español tenga tantas facetas para poder viajar a tantos sitios y sobre todo, cuéntame el Festival de Cine de Tokio, qué vais a hacer en Tokio y sobre todo, qué más festivales vais a ir, porque creo que tenéis ya ahí una gira internacional muy interesante. Sí, o sea, nos está dando una gran sorpresa porque no nos imaginábamos esto para nada. Entonces acabamos de venir de Alemania del Festival de Hamburgo, el Doc Leipzig, y está ahora también en el Festival de Documentales de Ámsterdam, y esta misma semana, coincidiendo con el Festival de Tokio, tiene la premiere en la India, en Geomami, que es el Festival de Cine de la India, lo cual también nos hace muchísima ilusión porque también es otro lugar donde pertenece esta peli, y después esto, Tokio, y bueno, y todas las que están llegando, que no nos lo creemos todavía. Venga, creeros lo que lo merecéis y eso está muy bien. Y ya para terminar, que la película se estrena en cines el 17 de noviembre, ¿qué le diréis al espectador para que elija vuestra película, para que vaya a las salas y se inmiscuya en este mundo tan bonito que planteáis? Que vayan con una mente abierta y que vayan a disfrutar de la historia, a disfrutar de las imágenes y que vayan y de los sonidos, es verdad, aquí el diseñador sonoro. Y sobre todo también diría y pediría a las mujeres más jóvenes que fueran, porque en ellas eso es muy importante, es lo más importante, en ellas está el futuro y en ellas está la posibilidad de un cambio. Pues eso, la posibilidad de ese cambio, por supuesto, os agradezco a los dos la entrevista y mil gracias, de verdad. A ti, Roberto. Gracias. Gracias, Roberto.